Bueno, entonces, H, como les decía, es el coeficiente pelicular de transmisión de calor por convección. Fíjense que tiene unidades de medidas idénticos a la conductividad. Teóricamente tendríamos que definir el área y el delta T y podríamos calcular la transferencia de calor. Ahora, fíjense que acá tenemos el primer inconveniente. Primero, H no es una propiedad de los fluidos. Ese es el primer problema. Antes era muy sencillo. Calculábamos la transferencia de calor por conducción de un pedazo de hierro, buscábamos la conductividad térmica, calculábamos los H, veíamos el área por el que transferíamos el calor y se acabó. Se nos acababa el problema. Pues buscábamos el K. En el caso del fluido, de los fluidos, no es tan fácil la cosa, porque H no es una constante característica del fluido, no es una propiedad de transporte. Por lo tanto, se nos complica. Se nos complica porque H no es igual en flujo turbulento que en flujo laminar. Generalmente mejora en flujo turbulento. Y es una cosa lógica. Si yo tengo un flujo turbulento, tengo más movimiento, tiene más, digamos, hay más capacidad de contacto entre los fluidos calientes y fríos. Lógicamente la velocidad de transferencia tiene que ser mayor. Por lo tanto, industrialmente a mí me conviene que el flujo sea turbulento. Siempre y cuando el proceso no me impida algo. Por ejemplo, si yo estoy, siguiendo con la industria vitivinícola, si yo estoy bombeando vino, no me conviene que el flujo sea turbulento porque se oxigena. Si ustedes le preguntan a los enólogos y le dicen que le van a oxigenar el vino, lo van a correr a tiro. Por eso es que hay que tratar de que el flujo sea lo más laminar posible en ese caso. ¿Por qué? Porque la oxigenación del vino es un problema para los enólogos. Ahora, si me preguntan a mí, en otro proceso que yo necesito transferir rápidamente calor, y yo les voy a decir, loco, no me lo hagas en flujo turbulento porque me vas a parar el proceso de transferencia de calor. Necesito que sea lo más turbulento posible para que la transferencia de calor sea óptima. Bien. Entonces, en función de esto, el flujo convectivo por unidad de área es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido, como se establece en la ley de Newton de enfriamiento o en lo que nosotros también hemos visto también como la ley de Fourier. Bueno, ahí les he puesto algunas que después lo ven rápidamente. La dependencia lineal de la fuerza impulsora a la temperatura es la misma que para la conducción. El coeficiente de transferencia no es una propiedad, se los he dejado clarito en la filmina. Y, por supuesto, depende de la mecánica de los fluidos. Bueno, ahí les hice un esquemita para que lo vean. ¿De qué depende H? Que esto es el tema. H, como dice, depende de muchas variables. Primero depende, por supuesto, de las propiedades del fluido. Depende de la geometría del sistema. O sea, que si yo tengo transfiriendo calor en un intercambiador de calor, en donde las corrientes van en el mismo sentido, no es lo mismo que si una corriente va hacia de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. O sea, ya me cambió la geometría del sistema. No es lo mismo si yo hago pasar una vez a los fluidos a ponerlos en contacto que si lo hago pasar 2 o 3 veces. O sea, cuando cambio la geometría del sistema, me cambia H. Depende de la velocidad del fluido. Dijimos, si en flujo turbulento H es mejor que en flujo laminar, lógicamente que sea turbulento o que sea laminar el flujo depende de qué? De la velocidad. Luego hay otra cosa que es importante, dice, depende también de la diferencia característica de temperatura.
¿Qué quiero decir con esto? La variación de la temperatura en un proceso de transferencia no es lineal, sino que tiene otro tipo de variaciones. Y entonces, ya lo vamos a ver, la diferencia característica de temperatura, vemos que en los fluidos se asemeja a una diferencia logarítmica y no a una diferencia media. Entonces, hay varias cosas que hacen que H sea variable y sea complicada para el cálculo. Y luego, por supuesto, la distribución de la temperatura en la superficie. Cuando las temperaturas no son homogéneas, obviamente que H también varía. Disculpe, profesor, dijo que lo que es logarítmico es la diferencia de temperatura o la variación de la temperatura. La variación de la temperatura. Y en lo que respecta a velocidad, tengo una velocidad límite también, porque si por ahí lo hago. ¿Cómo velocidad límite? Una velocidad límite para obtener la mayor transferencia de energía. Porque por ahí si va muy rápido no alcanza a transferir la energía. No, eso ya ahí tenés otro problema. O sea, temperatura límite, yo pensaba que estaba hablando en la temperatura en la cual tenés un cambio de ¿cómo se llama? De flujo. Pasas del turbulento a laminar. No tenés ninguna temperatura límite. No, es una velocidad, que por ejemplo, una velocidad límite, no. pase tan rápido que no alcanza a transferir toda la energía que podría transferir. No sé. Una cosa es lo que sería la tasa, la cantidad de metros cúbicos hora que pasa, otra es la velocidad con la que está. Claro. Pero estamos hablando de cantidad. Tenés que hablar de un tema como el tiempo de residencia, que es diferente de la velocidad. El tiempo de residencia está implicando, digamos, el tiempo que tarda en realizar el mismo recorrido, que puede ser mayor o menor. Eso está asociado con una velocidad. Por otro lado, está el caudal, que es un flujo másico, metros cúbicos hora, kilogramos hora, kilos por minuto, litros por minuto, que son los que tu sistema hace atravesar. Mira, esto es como si yo metiendo cuchilladas así. Si voy despacito, me llevan despacito, va a haber un montón de puntazos que voy pegando ahí. La velocidad es la misma. Ahora, si voy haciendo el mismo movimiento y me sacan sumando, va a haber una puntada aquí y otra acá, aunque yo venga haciendo así. Porque entre esto y esto recorrí todo este espacio. En cambio, de la otra manera, si voy despacito, voy ahí y meto puntazos por todos lados. Es un ejemplo para que se den cuenta, es la misma historia. Es medio belicoso el ejemplo, pero es para que lo vean. O sea, ¿qué varió acá? Varió la velocidad, digamos, pero la velocidad de transferencia, la velocidad de cuchillada es la misma. Lo que pasa es que acá te di como 400 cuchilladas y acá pasé tan rápido que te pegué dos. Porque entre que hice así y acá ya me llevaste al que sacaste. ¿Ya? Es lo mismo. Disculpe, pero a mí me gusta poner ejemplos así medio graciosos, pero se entiende mejor. La velocidad de cuchillada y no la velocidad de... Exactamente. Exactamente. ¿Qué será? A menor velocidad va a ser. La mayor velocidad, no, o sea, no menos transferencia. Por eso, acá estábamos hablando de lo que le quería explicar a su compañero, era otra cosa. Evidentemente la velocidad de transferencia depende, digamos, si es un turbulento y la que sea turbulento, al final depende de la velocidad. El problema es cuando yo estoy adentro del fluido, estoy navegando adentro del fluido, la transferencia de calor se da cuando una molécula caliente se encuentra con otra fría. Si ambas moléculas se están moviendo a gran velocidad, hay mucho más probabilidad, digamos, que se encuentren que si se están moviendo despacito. Entonces, si se encuentran, tienen menos probabilidad de encontrarse, tienen menos probabilidad de pasarse calor. Por eso es que cuanto más rápido yo las pongo en contacto, tengo más posibilidad de transferir calor. Por eso es que el coeficiente aumenta cuando estoy en calor, digamos, paso a, digamos, a forzar y estoy turbulento, perdón.
paso que ahí decía que cambia las condiciones del fluido. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, para que sigamos viendo esto. Si yo tengo un fluido caliente que circula por fuera, que le está transfiriendo calor a un fluido que va por dentro, en este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un vapor que va por fuera, que va transfiriendo calor a lo largo de ese pequeño tubo por donde por dentro está circulando un fluido que se está calentando a medida que circula en ese tramo de fluido que hemos dibujado. ¿Por qué yo represento la temperatura T sub P como temperatura constante? ¿Por qué la temperatura de la pared, digamos, la pongo con temperatura constante? Porque no se almacena calor en la pared, porque el calor no. Es una fuente, no va a ser. ¿Una fuente de qué? Es muy foco. Es muy fino. Es muy fina, ¿no? ¿Por qué la temperatura? A ver, miren bien, miren bien. A ver, pensemos un ratito, antes de contestarme a mí, miren el dibujo. No me miren a mí, yo no tengo nada de respuesta, miren el dibujo. Hay una cosa que tienen que aprender, para el examen. Yo, cuando ustedes empiezan a hacer el examen, yo digo, empezamos 3 tiros por un peso. Tiraron 1, tiraron 2, tiraron 3, se acabó el juego. Pero, a ver, veamos, a ver, ¿quién me puede describir lo que yo he escrito, lo que yo he dibujado ahí? A ver, ¿qué es lo que es? Con un descargador de calor, ¿cómo está trabajando? ¿Qué circula por fuera? Perfecto. ¿Por dentro? La temperatura de la pared, ¿sí? Y el fluido va por dentro, que se va, obviamente, que se va calentando a medida que circula, porque por fuera está circulando vapor. ¿Por qué la temperatura de la pared es constante? Entonces, ¿por qué? Porque el vapor cambia su temperatura. No. El vapor no cambia su temperatura. No cambia su temperatura porque es un vapor que circula a temperatura constante. O sea, para que cambie su temperatura, la temperatura de la pared no varía porque la temperatura de la pared es constante. Tendría que, ahí lo que me está diciendo es que es un vapor que me está entregando calor, pero que no se está... ¿Qué es lo que le está pasando al vapor para que pase eso? Está entregando calor latente, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, No cambia la temperatura. ¿qué está pasando? Cambia de fase. Exacto, o sea que ¿qué tipo de vapor es el que está ahí? Es un vapor saturado. Para que pase lo que yo he dibujado ahí, tiene que ser un vapor saturado. Que lo que está haciendo es entregando calor, y entonces entrega calor y se condensa. Fíjense que yo de este lado no puse nada. Le puse que sale vapor de este lado. El dibujo con alguna capita. Bueno, pero condensar. O sea, ¿cuál es la única manera que yo pueda mantener la temperatura de la pared constante? Exactamente, que ese vapor esté cambiando de fase y me esté entregando el calor latente, porque el calor latente del vapor se entrega a temperatura constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces no tendría que haber una flecha que diga que sale líquido del otro lado. Sí, pero yo he puesto alguna flecha que sale algo. Y pero entonces se está aumentando la cantidad de... No, yo no he puesto cómo sale. Yo le mostré cómo entra, pero no le mostré cómo sale. No significa que no esté saliendo. Significa que no lo he mostrado. Justamente porque quería hacerles esta pregunta. A ver, y lo que a mí me interesaba es que se diera cuenta. Esto es lo que hablo de mirar los dibujos y saberlos interpretar. Acuérdense que en ingeniería nosotros no somos abogados, somos ingenieros. Y nos manejamos con cierto lenguaje y lo tenemos que saber interpretar. Ahí yo lo que me tengo que dar cuenta es, y tengo que interpretar el concepto. Si estoy entrando un vapor allá en ese sistema y la temperatura de la pared no se modifica porque estoy entrando un vapor saturado,
que me está entregando calor latente, no tengo otra forma. Si fuera calor sensible, el vapor viniera con calor sensible, o sea, viniese por temperaturas superiores a su temperatura de condensación, ¿qué pasaría con el vapor al encontrarse con un cuerpo frío? Claro, pero el vapor empezaría a bajar su temperatura y por ende la pared también variaría su temperatura. La única manera de que esa pared se mantenga a temperatura constante es que el vapor me esté condensando, entregándome calor latente. Entonces me mantiene la temperatura total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, el fluido que va por dentro está absorbiendo calor. ¿Y qué le está pasando? Está variando su temperatura, se está calentando, está aumentando su temperatura. ¿Por qué? Porque el calor que me está entregando el vapor, por condensarse, lo está calentando desde la entrada a la izquierda a la salida a la derecha. Entonces se produce ese gráfico. Arriba tengo graficada la temperatura del vapor a lo largo de todo el proceso de transferencia sin que se cambie, y abajo tengo graficado la temperatura del fluido que se va calentando. Abajo, la recta que está más abajo, que en realidad ninguna es una recta, he mandado rectas para que lo entendamos, que gráficamente entendamos el concepto. ¿Qué es lo que me está representando? No está a escala, sino estamos haciendo una representación que tuve que meter ahí adentro de la filmina para que lo pudiéramos representar. ¿Qué me está representando los delta T entre la temperatura del fluido caliente y la temperatura del fluido frío? Evidentemente, el mayor delta T lo tengo a la entrada del fluido frío y el menor calor lo tengo a la salida del fluido cuando se está caliente. Entonces, ahí lo que tengo graficado son los delta T. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿Por qué no? porque creo que no entendí. Creí que tendría que aumentar la temperatura del fluido que está del frío Claro, se caliente. está aumentando. Fíjense que sale, la temperatura de salida es mayor. ¿Sí? Ah, está cambiando. Pero el delta T es más chico. O sea, la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío es más chica. Porque el fluido caliente, ¿qué le pasó? ¿Cómo que se enfrió el fluido frío? Que me enfrió el fluido frío se levanta. Claro, se ha calentado. Entonces la diferencia con el fluido caliente, ¿qué pasó? Disminuye. ¿Estamos de acuerdo? A ver. No está, lo que no está es no está a escala, pero el concepto es el que tienen que ver. Esta es la temperatura del vapor, que está igual a la temperatura de la pared, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este fluido se va calentando, ¿sí? La diferencia de temperatura entre los dos fluidos se va achicando, ¿o no? Entonces quiere decir que el delta T a la entrada es más grande que el delta T a la salida, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a comprender. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿no tendría delta T1 de este lado? Que es el de la entrada. ¿Quién le dijo? Es que como teníamos T1 y T2 arriba. Yo digo que me gusta decir que el delta T2, el más grande, le pongo 2 porque es la salida, y el delta T1 le pongo de aquel lado porque es el más chico. Pero el delta T a la salida no es más chico que el delta T a la entrada. El delta T a la salida, sí. Acá, la salida, ¿por qué? A la salida del fluido. Acá tengo el delta T más chico y el delta T más grande. Al delta T más grande le digo delta T2 y a este delta T1. A ver, ¿en qué lugar dice que tengo que el de salida tiene que ser el 2 y el de entrada dice que tiene que ser el 1? Yo porque seguí la nomenclatura inicial de la temperatura 1 de entrada y la temperatura 2 de salida. No, acá dice T1. Y es la entrada. Sí, pero porque este es delta T. Estos son chanchos, estos son vacas. ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que yo, después, porque matemáticamente me conviene, lo que dije, a mí, como yo voy a hacer después, el delta T final, el delta T más grande menos
el delta T más chico, le puse el delta T2 porque queda más bonito. Delta T2 no delta T1. ¿Quién me puede prohibir eso? A ver, ¿por qué a mí me gusta hacer estas cosas? Porque yo lo que quiero hacer es ver que hay convenciones y no tienen que ser prisioneros de las convenciones. Por favor, libérense de todas esas cosas. Tienen que manejar los modelos matemáticos en función a lo que ustedes quieren llegar. Por supuesto no tienen que trampear. Y una vez que establecen una convención, la tienen que respetar. Mientras la respeten, van a llegar al resultado. Pero ustedes tienen que acomodarse en función de lo que ustedes quieren demostrar. Porque si no empiezan a trabajar con números negativos, se les cruzan las cosas. Y muchas veces ustedes fíjense que se cruzan en la resolución de problemas porque se atan a una convención sin darse la libertad de pensar, nada más. A mí acá me conviene, si yo voy a poner, a mí me conviene poner el delta T más grande menos el delta T más chico. ¿Quién dice que este es el de entrada y ese es el de salida? ¿Quién lo dice? Porque entra el fluido entra por acá, el fluido frío, pero el vapor entra por allá. ¿Cuál es la entrada? A ver, dígame, ¿quién me puede decir con seguridad que cuál es la entrada? Bueno, si ustedes estudian matemáticamente un poco la cosa, ahí les volví a hacer el dibujito. Si tienen el CP constante, aproximadamente las variaciones de temperatura son constantes a lo largo de toda la transferencia. Las variaciones de temperatura, fíjense que hemos hecho una línea recta, se mantienen constantes a lo largo de todo el proceso de transferencia. Por eso es que hay una variación lineal. La transferencia es constante. Desde T1 a T2. En forma diferencial podemos decir que el diferencial de la transferencia, el diferencial de Q, va a ser igual a HI por el diferencial de A sub I por delta T sub I. O sea, la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío en cualquier lugar que ustedes realicen este cálculo. En algún pedacito del caño que hemos puesto, en alguno de los pedacitos, si ustedes toman un pedacito diferencial y hacen la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío, van a poder escribir en forma diferencial. Eso que tienen escrito de diferencial, como este es un proceso estacionario, es exactamente lo mismo que si lo ponen, digamos, en el proceso total. Entonces, en vez de trabajar con el diferencial T, la diferencia de temperatura en un pedacito diferencial, si ustedes se fijan, la diferencia de temperatura que a lo largo de todo el caño va a ser la diferencia de temperatura en uno de los lados menos la diferencia de temperatura en el otro. ¿Cómo me conviene ponerlo? La mayor menos la menor. ¿Cuál es la que entra y cuál es la que sale? Si estoy en contracorriente, lo pongo en aprieto para que me responda. La pongo de acuerdo. Si estoy en contracorriente, ¿qué me conviene? Trabajar, siempre decirle delta T2. ¿A cuál? Al mayor, y delta T1 al menor. ¿Para qué? Para que el número que me dé positivo. Y trabajar con números positivos. Sobre la cantidad de calor que he transferido en todo el pedazo. Si lo que hago, este diferencial de Q, yo lo cambio por la ecuación diferencial que está de arriba, de forma diferencial, y trabajo matemáticamente, llego a esta expresión en donde digo que la cantidad de calor que se transfiere en ese pedazo en ese proceso, en ese pedazo de caño que hemos hecho el estudio experimental, es igual a H sub I por A sub I por el ML de T, o la diferencia media de temperatura logarítmica. En vez de ser una temperatura media, la que yo tomo una media logarítmica como diferencia de temperatura de ese proceso total. Porque yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo hablo diferencia de temperatura y yo les marco esto.